Hola a todos, hoy en el Profe de Historia tocaremos un tema sumamente interesante, como lo es el gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Hola a todos, hoy en el Profe de Historia tocaremos el tema del gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo. El doctor Juan José Arévalo gobernó Guatemala del 15 de marzo de 1945 al 15 de marzo de 1951. A su gobierno también se le conoce con el nombre de el primer gobierno de la revolución o el primer gobierno de la primavera democrática de Guatemala. Como recordamos, las dictaduras liberales cayeron el 20 de octubre gracias a la revolución de octubre de 1944. De esa fecha, del 20 de octubre de 1944 al 15 de marzo de 1945, el gobierno fue tomado por la Junta Revolucionaria de Gobierno. Es así como esta junta planificó elecciones que se llevaron a cabo en diciembre de 1944, en las cuales resultó ganador el doctor Juan José Arévalo Bermejo con un 85% de los electores. Con este dato es importante recordar entonces la legitimidad que tuvo ese gobierno porque la gran mayoría de la población guatemalteca se volcó a las urnas para apoyar al doctor Juan José Arévalo Bermejo. De esa cuenta, el doctor Juan José Arévalo Bermejo plantea un gobierno de transición, un gobierno reformista, un gobierno revolucionario, un gobierno que le dé a Guatemala un paso adelante para salir de ese oscuro pasado arrastrado por las dictaduras anteriores. Es así como entonces durante 6 años el gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo se planteó objetivos sociales, políticos, económicos, culturales, educativos, incluso deportivos. Por ejemplo, los dos baluartes más conocidos del gobierno del doctor Juan José Arévalo fueron la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, y el Código de Trabajo. Los dos fueron fundamentales para desarrollar al país por la vía democrática, por la vía del desarrollo social, porque se ponía énfasis particularmente en la clase trabajadora guatemalteca. Esas fueron las energías que el doctor Juan José Arévalo desplegó para que esos dos grandes logros se pudieran realizar. Hoy por hoy aún se cuenta con la vigencia del IX y del Código de Trabajo como los grandes legados del gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo. El doctor Arévalo Bermejo igualmente se preocupó de que Guatemala saliera de ese lastre feudal que venía arrastrándose durante esas dictaduras y particularmente en la dictadura de Jorge Ubico Castañeda. De esa cuenta, en el planteamiento económico del doctor Arévalo había una visión muy clara. Guatemala no podía seguir siendo un modelo de finca. Guatemala tenía que ser un país moderno capitalista. Y así fue como se planteó el Banco de Guatemala. La creación del Banco de Guatemala como banco central, un banco que tenía que cumplir las funciones como tal y que sigue vigente hasta la fecha. De igual manera, el INFOP, el Instituto de Fomento de la Producción. La idea de Arévalo era que definitivamente Guatemala, para salir de esa aldea, de esa visión del siglo XIX, tenía que ver de cara al futuro y para eso era necesario crear las condiciones materiales y por supuesto espirituales para desarrollar la producción en Guatemala. Y para ello creó ese Instituto de Fomento de la Producción. Otro tema fundamental en el gobierno de Ubico obviamente va a ser la ley de arrendamiento forzoso. ¿Qué significa esto? Tradicionalmente por aquellos tiempos los campesinos que carecían de tierra solían pedirle a los dueños de tierras que les prestaran o que les arrendaran tierras y así había funcionado durante mucho tiempo.
pero por aquellos tiempos hubo cierta reserva de parte de los dueños de tierras. Entonces el doctor Arévalo, en una actitud bastante seria y moderada, lo que hace es ofrecerles a los campesinos la posibilidad de seguir utilizando las tierras de labranza. Y lo hace obligando a los dueños de tierras a que les arrienden a los campesinos para que no haya desabastecimiento ni mucho menos, sino por el contrario, que las familias campesinas tengan acceso a la tierra, aunque fuera de manera a nivel de arrendamiento. Otro hecho fundamental durante el mandato del presidente Juan José Arévalo Bermejo fue su visión de una Guatemala integral. Si bien el ámbito social fue fundamental, por supuesto el económico no pasó inadvertido, él también se enfocó en el bienestar de la salud del pueblo. Y es así como diseñó una estrategia en el tema de los deportes. Había una coyuntura muy interesante, porque para 1950 se iban a celebrar los sextos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Entonces él, con su equipo de trabajo, visualizó cómo Guatemala podía ser la sede de esos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero no se podían convertir en sede de Guatemala si no era con la base de una infraestructura. De tal cuenta que se desarrolló y se implementó para que en 1950 estuviera desarrollado lo que ahora le llamamos la ciudad de los deportes. Esa ciudad de los deportes ahí en la zona 5 principalmente, y cuyo epicentro iba a ser el Estadio de la Revolución, más adelante llamado Estadio Mateo Flores y recientemente Estadio Doroteo Guamuch Flores. Es así como entonces se despliega toda esa infraestructura para darle cabida a esas justas deportivas de 1950. Es bien importante señalarlo porque junto a la infraestructura vienen también los especialistas en estos deportes, se trae a una gran cantidad de entrenadores de todos los deportes y eso va a dar resultados porque apenas una década después, Guatemala, por ejemplo, está brillando en todos los deportes, incluyendo el fútbol. Por eso hay que tomarlo muy en cuenta porque el doctor Arévalo sentó las bases de lo que más adelante va a ser el deporte competitivo en Guatemala.